Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. ...40 minutos ya sobre las 8 de la mañana de este jueves, día 27 del mes de marzo, y la actualidad hoy nos lleva a escuchar a unos vecinos afectados por una falsa promoción de viviendas de protección oficial. Se trata de los vecinos del edificio Pelayo. Se han hecho famosos en las últimas 48 horas algo más de medio centenar de familias que eligieron esta vivienda y que luego ha registrado 2 años después incumplimientos en aquellas condiciones que exigía. Está con nosotros Alberto Flores, que agradecemos mucho que hoy esté por aquí. Hola, Alberto. Hola, gracias, buenos días. También Javier Béjar, bienvenido, Javier. Buenos días. Y Elisa González, bienvenida. Gracias a vosotros. Voy a pedirles que se acerquen muchísimo más al micro, ¿eh? Yo sé que ustedes hoy seguramente no les gustaría estar aquí, al menos por lo que han venido, ¿no? Bueno, una promotora, Bonete Garden, que parece que está incumpliendo las condiciones de alquiler que se habían anunciado. Ustedes aterrizan en estas viviendas hace 2 años y a partir de ahí entiendo que tienen que presentar unas rentas, tienen que presentar una serie de requisitos. Alberto, ¿cómo ha sido este proceso? Pues efectivamente, como vienes describiendo, el proceso fue un poco lento y arduo, como todo proceso de selección, en el que nos tuvimos que presentar nuestra declaración de renta y no exceder de una serie de ingresos para entrar dentro de un segmento social en el cual tengamos derecho a esas viviendas. Una vez superado ese proceso, por el ICABI, esa información se la pasan a la empresa Bonete Garden, la cual ya se dirige a nosotros y nos llama para ofrecernos la vivienda. Los precios que en principio se publicitó y veo que en noticias de prensa, hasta de vosotros, de Onda Fuerteventura, se puede ver, eran bastante un aliciente para nosotros dejar donde vivíamos para ir a esas nuevas viviendas, cuando la sorpresa fue que justo antes de firmar el contrato ya nos cambiaron los precios. Entonces, claro, nosotros habíamos dicho a nuestros antiguos caseros que abandonamos la casa con la ilusión de entrar en una nueva casa de vivienda de promoción oficial, sí. Protección oficial, perdón. Y nuestra sorpresa fue encontrarnos que los precios diferían mucho de lo inicialmente publicitado, pero ya nos veíamos abocados a aceptar esas condiciones. La sorpresa se endurece más o es más desagradable al pasar 2 años, después de pagar rigurosamente nuestras cuotas como buen vecino, sí. Que nos vienen con una subida en la que aparentemente nos denotaba ilegalidad. Eso nos hizo hablar entre nosotros, entre los compañeros que estamos aquí, junto a otros vecinos, buscar un asesor jurídico, un abogado, el cual detecta que hay ilegalidad en el contrato, y ahí es donde empieza esta maratona, que esperamos que podamos conseguir un poco de legalidad y luz a este oscurantismo que por parte de Bonete Garden en ningún momento nos ha respondido a los emails, a las preguntas que hemos hecho por vía email, como digo, o vía WhatsApp. En ningún momento nos ha respondido. Claro, esto es algo que ustedes han denunciado, que la empresa Bonete Garden en ningún momento ha contestado a ninguno de los requerimientos que ustedes han trasladado. A ver, para hacernos una idea, Javier, ¿cuál era el precio en el que ustedes confiaban que iban a pagar? Es decir, ¿cuál es el precio inicial al que ustedes mueven ficha y dicen, oye, pues me meto en esta travesía de presentar todos los papeles? Aparece un cartel publicitario en lo que es la fachada del edificio. ¿Sí? Y aparece también publicitado en varias páginas, ya sea de prensa o incluso del Gobierno de Canarias, la página web del Gobierno de Canarias, donde en un principio la vivienda de un solo dormitorio sería de un coste de 260 euros al mes, y las viviendas de hasta 87 metros más o menos, un coste de 560 euros al mes. Eso pues se aleja mucho de la realidad actual, puesto que se está pagando casi 150 euros más en algunas de las viviendas.
Hay una gran diferencia del precio inicial al que se está haciendo ahora. Aparte, lo que decía Alberto, que nos encontramos también con un pago de comunidad que en ningún momento se nos avisó, se nos dijo de que ese pago teníamos que lo teníamos que realizar nosotros, y que encarece mucho más la mensualidad. Nosotros, tal como ha dicho Alberto, pues nos hemos puesto en contacto con Bonete Garden en diversas ocasiones. En alguna ha contestado un email en el que ha tardado casi 2 años en contestar. Bueno. Ahí está escrito. Y los WhatsApp que les hemos escrito nos han respondido que nosotros no tenemos ningún derecho a saber en qué se gasta ese dinero de la comunidad. Igualmente está escrito. No. Porque claro, ustedes están pidiendo, primero, que se revisen los precios, ¿no? Que no se haga negocio, que no sea un fraude, que no sea un precio de mercado. Es una vivienda de protección oficial a la que ustedes, como apunta Alberto, han tenido que atravesar, Elisa, toda la documentación. O sea, ustedes han tenido que presentar declaraciones de la renta que demuestren que tienen unos ingresos que son aptos para este tipo de viviendas. Claro, así fue. Nosotros fuimos al Instituto Canario de la Vivienda a presentar como unos documentos con nuestra declaración de Hacienda, todo esto, para ser demandantes de vivienda, porque si no, no podíamos acceder a estas viviendas. Claro. Entonces, dependiendo de nuestras declaraciones y nuestra situación económica, pues es lo que decía mi compañero Alberto, nos adjudicaban las viviendas o no. Entonces, bueno, uno va a presentar todos los papeles, que por cierto, después la constructora, primero los pide vivienda, después la constructora los vuelve a pedir, haces una serie de trámites, pero tienes una ilusión, y la ilusión es, vamos a estrenar una casa, por fin se han hecho casas de VPOs en Puerto del Rosario, me la han adjudicado a mí, y cuando llegas allí, en mi caso, por ejemplo, yo había solicitado una vivienda de 3 dormitorios, y cuando yo vi los precios, que no tenían nada que ver con el cartel de la fachada, porque en la fachada se publicitan como viviendas VPO a partir de 360 euros, y cuando yo vi aquello y me encontré los precios que había por una casa de 3 dormitorios que rondaba 600 de 2 metros, porque va por metros, pues dije que no, que me dieran una vivienda de 2 dormitorios. ¿Por qué? Yo ya no podía volverme atrás. Le había dicho a mi casero que me iba. La situación de la vivienda en Fuerteventura está que no se encuentra vivienda, lo sabemos todos, es el problema principal de la isla en este momento. Entonces no te queda otra opción que decir que sí. Y encima, pues como dice Javier, nos encontramos con una cuota de servicios. Encima, una cuota de servicios que no nos dan explicaciones de dónde se está metiendo ese dinero, en que lo están invirtiendo, y que el mantenimiento del edificio es pésimo. A mí me da vergüenza que me vengan a visitar. La suciedad es escandalosa, no se limpia, el suelo está negro, las terrazas están sin limpiar. Cualquiera puede ir a verlo, y es, no sé, yo en el fondo a veces pienso, yo no quiero que mi hijo viva en estas condiciones. Me siento engañada a nivel económico por Bonete Garden, siento que han roto todas las ilusiones de un montón de personas que optábamos por fin a una VPO, y siento que tenemos que luchar por esto y que salga a la luz y que tenemos que pagar lo que corresponda pagar, pero estar en unas condiciones de VPO y en unas condiciones de mantenimiento de un edificio por el que hay personas que pagan 70 y tantos euros de comunidad y que es pésimo y lamentable. Estás diciendo, Elisa, temas de suciedad y el incremento de la cuota. Sí. Es decir, la cuota entiendo que es para las zonas comunes. ¿O es el mantenimiento del propio edificio? No, la cuota de servicios se supone que es como un edificio normal, lo que sería una comunidad. La comunidad. Pero claro, ellos... ¿Y cuánto les están pidiendo? Pues es un 11% del porcentaje del precio de la vivienda. ¿Y qué ha hecho la empresa con ese dinero? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Eso es lo que queremos saber. Porque no ha habido nada, es decir, no es que ustedes hayan dicho, bueno, ha arreglado la fachada o hay un servicio de limpieza comunitario. Hay un servicio de limpieza, que es una persona que está en el edificio y que se supone que trabaja 8 horas, pero que
no lo vemos mucho por el edificio y cuando limpia, no limpia en las condiciones que tendría que ser limpiado. ¿Y quién ha elegido a esta persona? ¿La empresa? La empresa. Pertenece a Bonete Como si Garden. fuera un conserje. Sí. Pero no está. Está por allí, pero no sabemos lo que hace. Y se supone que es la persona que se tiene que ocupar de esto, ¿no? Es la persona que se tiene que ocupar. Es decir, que de esos 260 euros al mes que se prometían, entiendo pues eso, para familias con rentas bajas o hasta 560, a día de hoy nadie está pagando esta cuantía. El que menos paga 450. ¿Por una vivienda de cuántos De un solo metros? dormitorio. De 47 metros. 450 euros, aparte el gasto de gestión, que son 55, 53 euros. O sea, unos 500 euros al mes. Exacto, o sea, de 260. De 260, que es lo que ustedes confiaban. Y lo que buscamos con esta demanda es que se arroje luz, que buscamos que el ICABI actúe a modo de arbitraje, regulando los límites de la empresa adjudicataria. Adjudicataria que está explotando el edificio. Sí. Eso es lo que buscamos, porque desde el primer momento nunca hemos recibido esa protección legal por parte de ninguna institución pública. Lo único que hemos recibido es falsa publicidad, y a la hora de firmar, en un despacho solo firmas el contrato con tus circunstancias, como ha declarado aquí, ha descrito mi compañera. Pero cuando quieres preguntar, ya hemos ido al ayuntamiento y no nos han atendido. O sea, nos han atendido, pero no nos han dicho nada. Que no tienen una respuesta para que no es de su ustedes. competencia. Estamos intentando, hemos metido en el ICABI a modo individual una solicitud de aclaración, pero esta evolución de la demanda ya nos hemos declarado como una plataforma vecinal. Entonces tenemos una nueva cita con el ICABI en el cual vamos a presentar de nuevo todas estas demandas que estamos presentando aquí para que nos den una respuesta legal. Lo que queremos es que en qué momento se cambió los precios que ellos publicitaban a los precios que Bonete Garden nos remitió. Los cobra actualmente. Nos remitió. ¿En qué momento eso se sucede y con qué legalidad? Porque Bonete Garden se está saltando la legalidad en base a la publicidad que el gobierno de Canarias publicitó. ¿Tienen ustedes antecedentes de que esta empresa haya hecho algo similar en otras regiones? No, desconocemos, es más, incluso hemos estado investigando porque en uno de los medios de prensa viene que Bonete Garden es una empresa majorera, y no es así. Esta empresa no es majorera, no es de aquí, no es ni Canarias siquiera. Es una empresa que la carta certificada que recibimos anunciándonos esta subida desorbitada que ellos pretendían viene de un pueblo de Zaragoza. Entonces, que nos quedamos, digo, bueno, pero ¿cómo estos señores? La única manera, el teléfono que viene expuesto en el cartel publicitario que hay en el edificio, ese teléfono, quien contesta es el señor de mantenimiento. No contesta a nadie de la empresa de Bonete Garden. O sea que la empresa está ahora mismo como desaparecida, podríamos decir, Sí, ¿no? a ver, la empresa, pues me imagino que apareció en Fuerteventura, le dieron la subvención, construyó el edificio, tenían sede en aquel momento en calle Cisneros, número 86, Sí. segundo derecha, en un piso. A continuación pusieron la sede en nuestro edificio, en edificio Pelayo, pero en edificio Pelayo no hay ninguna representación de la empresa en ningún sitio, solo hay un buzón. Nosotros cuando ellos nos subieron, claro, no sabíamos a quién dirigirnos porque tú buscas en internet, intentas informarte, les mandas correos, no te contestan porque tenemos un correo que no nos contestan. Entonces, pues nosotros enviamos todos los vecinos un burofax en contra de la subida que pretendían hacernos del 20%. Y los burofaxes llegaron a nuestro edificio, a un buzón de correos, que es lo único que la empresa tiene allí. Es lo único que tiene en toda la isla. Claro, que tiene en toda la isla. Un buzón de correo en nuestro propio edificio. En nuestro portal. Pero esto es tremendo, ¿no? Claro. De hecho, nosotros estábamos mirando ahora mismo en internet y resulta que efectivamente, si ustedes buscan en Google, algo que habrán hecho ustedes ya 40.000 veces, ¿no? Bonete Garden, el nombre de la empresa, lleva una web bastante rudimentaria, vamos a decir, bastante primitiva, donde lo que se anuncia una vez más es un plano
y un precio que es viviendas en alquiler desde 360 euros. Es decir, otra vez reforzando el mismo mensaje. El mismo que pone en la fachada, Nuria. Efectivamente, es el mismo eslogan. Sí. ¿Saben si hay más promociones de esta empresa en Fuerteventura? Ahora que se está anunciando tanta vivienda pública. Yo sé que hace años, como no te puedo decir exactamente los años, hicieron unas casas en Corralejo. Tienen un edificio que ellos fabricaron en Corralejo, pero no era VPO, era un edificio de venta privada que ellos vendieron las casas, pero no tengo ningún contacto con nadie de ese edificio, solo lo sé porque buscando en Google, pues como podemos buscar cualquiera de nosotros, vi que habían hecho un edificio en Corralejo hace unos años. No sé qué pasó allí, ni sé nada. A mí me preocupa mucho el tema de las rentas, porque entiendo que las familias que han optado para poder vivir en una vivienda de protección oficial, pues entiendo que no hay trampa, es decir, que son personas que tienen los ingresos que se exige por parte del ICABI, es que es un organismo oficial del Gobierno de Canarias. ¿Qué pasa con esas familias cuando se han encontrado? Hay casos ahora mismo dramáticos, podríamos decir, hombre. Familias que han dicho, oye, es que esto es... Unos vecinos casi frente a nosotros, frente a Alberto y frente a mí, se han marchado ya. Porque no podían asumir el coste. Porque ya con esta subida que pretendía Bonete Garden, pues decidieron marcharse. Y es una familia con 2 críos menores de edad y que se han tenido que regresar a casa de sus padres. Y hay 2 casos... Me parece totalmente patético. Y hay, tal como iba a decir Elisa, hay 2 viviendas que están de ocupas. Que ahora esa famosa palabra que se está utilizando, inquiocupa, que es una palabra odiosa, totalmente odiosa, esta familia pues no pagan sus alquileres. Sus razones tendrán. Pues me imagino que será porque no llegan o porque no pueden y no tienen dónde irse, no tienen dónde meterse. Comentarte también, Nuria, que hay... o sea, hay ocupas dentro de la vivienda... Pero que, o sea, no son familias que hayan llegado de la calle y hayan ocupado, no. Son familias que ya estaban que han dejado de pagar el alquiler, exacto, que no pueden pagar. Exacto. ¿Trabajan? Ya, eso no sé decirte. Eso no sé decirte. Comentarte también que, porque tenemos 2 portales, ellos entran por Pelayo, Alberto y Javier, y yo por Hernán Cortés. El edificio tiene 2 portales. En la zona de Hernán Cortés hay viviendas habilitadas para discapacitados. Hay un ascensor que no funciona para personas que no funciona. No funciona, nunca funcionó desde el principio. En uno de los bajos vivió una señora discapacitada mayor que necesitaba de silla de ruedas. Son viviendas adaptadas que me imagino que les habrá obligado el gobierno a... Y esa señora se tuvo que marchar. ¿Por qué? No lo sé, pero esa señora se fue y estaba en una vivienda adaptada. O sea que me imagino que puede ser una de las causas el precio del alquiler. De ese lado se fueron 2 personas más. Alberto, ¿tú conoces también? Sí, es lo que venimos señalando, que esta situación ha empujado a gente que tiene derecho a una vivienda a salir de su vivienda. Entonces nos parece una hipocresía que desde las instituciones públicas se esté publicitando alquiler asequible, vivienda digna, cuando hay personas que por las circunstancias y las condiciones que una empresa privada está imponiendo a espaldas, quiero pensar, a espaldas del ICABI, se han tenido que marchar. Se han tenido que marchar llorando. O sea, yo he visto a mi vecina decir, no puedo más, me tengo que ir. Y es frustrante que que está aquí, ciudadanos de a pie, trabajadores que pedimos salimos del trabajo para venir aquí, para que se haga una justicia social. Eso es lo que queremos nosotros, es que se haga justicia social. Que nos traten como lo que somos, vecinos de vivienda de protección oficial. No como turistas ni como meros víctimas de una especulación inmobiliaria, que es lo que está aconteciendo aquí. Es una especulación inmobiliaria. Hay que decirlo con todas sus letras. Claro, nosotros desde un principio tuvimos que entregar toda una documentación, ir a distintos organismos públicos para solicitar toda esa documentación que eso nos exigía, que si no la entregábamos no teníamos derecho a esa vivienda. Y de pronto nos encontramos con esos precios que eran totalmente falsos
a los que en un principio se publicitó, ¿no? Ese gasto de comunidad, comunidad inexistente, porque no existe comunidad. No hay una comunidad de propietarios, puesto que no somos propietarios. Somos todos de alquiler y no hay una comunidad. Nosotros nos hemos reunido en plataforma por iniciativa propia. Porque claro, incluso se nos llegó a sugerir, se nos llegó a decir de que era ilegal lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Que constituirse en una plataforma? Sí, reunirnos en el garaje, que es una zona común, y nos dijeron, es que esto puede ser ilegal. Que se lea la Constitución, los derechos fundamentales de nuestra Constitución. A mí esto me recuerda a otra época, sin Constitución, sí. Esto que no se permitía el derecho de reunión y aún menos de asociación. Sí, y al que no tengamos derecho a saber en qué dinero se gasta nuestro dinero. ¿Y quién les dice esto? Oiga, ustedes no se reúnan aquí. Oiga, esto es prohibido, esto no forma parte de los estatutos. ¿Quién es la persona que les dice, entiendo, en nombre de la empresa? Pues un lacayo de la empresa, que es un ignorante, que no conoce la Constitución, y cuando nos reunimos de manera espontánea, los vecinos, desde la ignorancia atrevida, soltó eso por su boca. Lamento tener que decirlo, pero es así. Demuestra que no conoce en el país donde vive, que hay una Constitución, que existen unos derechos fundamentales que están protegidos por la Constitución y el Parlamento, y que lo que él nos quería señalar, pues atribuye a desconocimiento y a un momento de la España oscura que nadie quiere volver. Efectivamente, y que claro que los vecinos tienen derecho, por favor, a reunirse, a constituirse en plataforma y a merendar, si quieren, todos juntos, ¿no? en esa comunidad, incluso hacer una pañada para limpiar el edificio, hasta de eso tienen derecho, ¿no? ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Una vez que ya es Vox Populi, ¿no? Seguir luchando. Ahora tenemos una cita, nos vamos a trasladar a Las Palmas, tenemos una cita el 14 de abril en el ICABI. Y bueno, estamos esperando respuesta del diputado del Común, que también hemos presentado allí pues nuestra reclamación. Y bueno, pues iremos a donde tengamos que ir, no nos podemos rendir, no podemos dejar que nos traten igual que viviendas que no son protegidas. Los precios que estamos pagando son los precios abusivos que hay ahora mismo en cualquier vivienda que no sea protegida. Entonces, si optamos a esto porque teníamos derechos a pues los papeles que presentamos en vivienda a una vivienda protegida, ¿por qué no nos tratan como una vivienda protegida? ¿Por qué no? Claro, es que la pregunta es esta. Tenemos que saber esta pregunta, ¿qué está pasando? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué estos precios? ¿De dónde parte el abuso? ¿A quién corresponde? Entonces, bueno, me imagino que el ICABI nos tendrá que dar algún tipo de contestación. La Bonete Garden, pues no lo sé, sinceramente, ojalá, pero no creo que nos la dé porque estamos cansados de mandar correos a los que no contestan. Lo único que sé es que ellos han presentado un papel de subida que no tiene ningún sello por parte del ICABI, por parte del Instituto de Vivienda. Ellos lo presentan. Cuando nosotros empezamos a mandar los burofax, de repente paralizan la subida. A mí me parece un poco raro. Sí, alegando de que lo iban a consultar con el ICABI. A ver, es raro. ¿Qué cantidad era la que podían subir? Chapucero. Claro. Pues, sí. Es decir, que si ustedes no llegan a alzar la voz... ¿Nos cobran esto? Sí. Somos víctimas de un abuso. Si no alzamos la voz, ahora mismo seríamos 56 familias trabajadoras víctimas de un abuso de especulación inmobiliaria. La carta que nos mandaron era de dudosa redacción jurídica, que cuando yo la leí era algo que me transmitía eso. Fue el acicate que nos empujó a varios vecinos a hablarnos ya, oye, ¿qué está pasando aquí? De ahí decidimos buscar un abogado, espontáneamente un conocido tenía un abogado cercano y nos ofreció un asesoramiento de emergencia, al cual estamos muy agradecidos porque fue lo que redactó nuestros burofax, nos sugirió que mandáramos un burofax diciéndole a la empresa Bonete Garden que no ejecutara esa subida o no atenderíamos a ciertas cláusulas del derecho inmobiliario que este abogado conscientemente señaló.
De inmediato, hizo facto, 2 días después, recibimos una carta por parte de un abogado representante de la empresa diciéndonos que también demuestra los intereses espurios de esta empresa, en el que dice, tras haber hablado con el ICABI y habiendo recibido unos burofax por parte vuestra, decidimos no ejecutar la subida de alquiler mostrada, o sea, anunciada, lo cual nos plantea más dudas aún. O sea, tras haber hablado, o sea, que la subida que nos planteaban era de manera unilateral, según dicen, después de hablar, o sea, nada por escrito, y que tras los burofax presentados se van a ceñir a la legalidad. Pero señores, ¿con quién estamos tratando? Ya, esto está viendo. Claro, ahí es donde nosotros nos ponemos ya más nerviosos y sentimos que cualquier cosa por parte de la empresa puede pasar. Por eso hacemos un llamamiento a la institución ICABI para que arroje legalidad a lo que ha dejado suelto y se está manipulando por intereses privados. Yo tengo que decirles que buscando un poco también en antecedentes en España, parece que la vivienda protegida, que sea un objeto de ilegalidades y fraudes, pese a que tienen multas las empresas de 60.000 euros y de ahí para arriba, estamos hablando de, entendiendo por fraude, el hecho de que se injustifique el precio que se está cobrando con respecto al precio que se había prometido, es decir, comercializar cada una de esas viviendas por precios que nada tienen que ver, por precios de mercado. Es algo que está ocurriendo de manera habitual. Entonces aquí la pregunta sería si esto está avalado por el Instituto Canario de la Vivienda, es una entidad pública que está haciendo la administración, ¿no? Que está mirando para otro lado con respecto a lo que está pasando. Y el ayuntamiento, que lo ha publicado en su página como la gran noticia del año, o sea, hablando de que iban a construirse casas de promoción oficial en Fuerteventura, o sea, es que el ayuntamiento lo tiene en su página también. Sí, ¿Alguien nos podría ayudar? Era Juan Jiménez cuando entonces él era el alcalde y él fue quien se hizo eco de estas nuevas viviendas de protección oficial después de tantos años que volviese a verlas aquí en Fuerteventura y viene en su página web. No, sí, vender la moto está bien, esto es perfecto, o sea, esto está muy bien, ¿no? Pero luego cuando ustedes han tocado la puerta de esta misma persona... Nosotros estuvimos hablando con él directamente, pero luego pasó lo de este grave accidente que ha tenido este señor, ¿no? Y entonces pues ya con él se quedó parado y estuvimos hablando con la concejala de vivienda, con Toñi Moreno. Toñi Aragón. Perdón, Toñi Fernández, sí, Toñi Fernández. Bueno, Fernández Aragón creo que es. Sí. Entonces ella nos atendió muy amablemente, incluso nos acompañó a la oficina de la diputada del Común el día que teníamos la cita con los asesores de la diputada para entregar toda la documentación y hace cuestión de unos 10 días, pues la señora concejala nos dijo que ella no nos podía ayudar, que era competencia del gobierno autonómico y que ellos, a tratarse de una corporación local, pues que no podían, que ellos no tenían mano. ¿No? Sí que nos dijo que había estado hablando con el ICABI y que una de las cosas que teníamos que tener clara era que el cobro de la comunidad es totalmente ilegal. Que ese dinero... Claro, porque no son propietarios. Exacto. No es curioso porque en la subida... Ni lo van a ser. Ni lo van a hacer. No. Es que además una de las cosas que viene bien clara en la ley, ¿sí?, es que las viviendas de protección oficial son viviendas protegidas durante 30 años. Sin embargo, en el contrato nuestro no. En el contrato nuestro no, vienen 10 años. 10 años. 10 años. Yo no sé cómo Bonete Garden, de dónde se saca Bonete Garden. Su propio reglamento. Exacto, ¿no? Y si ese contrato ya tenía conocimiento el Instituto Canario de la Vivienda, pues cómo no le pega un tirón de orejas a esta empresa.
Entonces, pues... Que en este punto que señala Javier de esa cláusula, lo que hay un oscurantismo al cual no sabemos... Ni siquiera a quién dirigirse, ¿no? Exactamente, Por lo que ni a veo. que nos enfrentamos. O sea, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Ya han pasado 2, pero el año 10 llegará. Entonces queremos saber qué va a pasar ahí, que también se aplique la ley de 30 años. Claro, dentro de 8 años ustedes se tendrían que ir fuera. La- Entendiendo este reglamento, se tendría Claro, que ir fuera. Claro, es que es un vacío legal que este contrato plantea, porque la ley dice que es 30 años y que una vez superados los 18, tal, los inquilinos son los primeros, digamos, interesados o a los que se les ofrece la continuidad. Pero en este contrato es que se aleja de cualquier Totalmente. punto legal, o sea, 10 años Entonces- y nada más. No te dice, pasados 10 años volveremos a retomar negociaciones, sois los primeros en tener derecho a continuar. No dicen nada, no dicen nada. Entonces lo que queremos es arrojar luz y legalidad. Eso es lo que pedimos, humildemente. Y dentro de 10 años, mi hijo pequeño todavía es menor de edad. Aún él no habrá salido ni del instituto. Puede que comience a hacer bachiller. Cuando entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la calle? ¿Nos convertimos en otros ocupas? Claro, porque aquí lo que se está poniendo en valor es que ustedes están alquilando una vivienda de protección oficial por el precio del mercado. Es decir, si una vivienda de protección oficial cuesta 700 euros, entonces ¿cuánto cuesta una vivienda Efectivamente. en el mercado, ¿no? Una vivienda en el mercado Claro. libre, una vivienda de alquiler, que es lo que se está Claro. Es que denunciando. nosotros, Y sí. la gran mayoría de nosotros nos marchamos de la vivienda donde residíamos ya diciéndole a nuestros anteriores propietarios, a nuestros anteriores caseros, oye, mira, que hemos encontrado esto, que nos vamos a marchar, que lo sepas. Y de pronto nos encontramos con ese cambio de precio que no tenía nada que ver con lo que venía en la página del gobierno canario y con ese pago de comunidad que en ningún momento se nos avisó. Ni está reflejado en ningún ningún- De nada. Solo en No, el contrato. Son el contrato, A la hora de pero que firmar. claro, pero que en el contrato, una vez que nosotros lo vemos, le digo, bueno, y esto, ¿no? Pues es lo que hay. Es Cuando que- ustedes llegan a las viviendas, después de toda esa travesía titánica de la documentación y la compulsación de la documentación, y otra vez entregárselo a la empresa y otra vez atravesar, ¿es cuando ustedes se percatan del precio? Nosotros, Sí. cuando Ahí. vamos a Sí. firmar el contrato. No antes. efectivamente, No. antes no. No, antes, exacto. Antes no, Cuando porque- ya han No. anunciado a sus caseros, nos vamos. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cuánto sí, sí, destinaban ustedes de sus sueldos al alquiler en la situación en la que estaban antes? Yo antes pagaba menos de alquiler. sí. Yo te puedo decir que ahora mismo, Sí. en el sueldo, Yo también. el dinero que entra en casa, entre el trabajo de mi mujer y mi trabajo, nosotros pagamos más del tercio de un tercio del dinero que entra en casa. Más de un tercio. Nosotros pagamos más de un tercio. Y otra cosa. En el caso de Elisa, paga más en la vivienda de Sí, protección Yo oficial también, que estaba- antes. yo también. Usted también, Alberto. Sí. Yo pago 100 euros más que donde pagaba antes. Yo también. Y yo estoy pagando 210 euros más. Cuando en principio yo me mudé porque iba a pagar 50 euros menos de lo que pago ahora y con una vivienda de protección oficial, con una estabilidad a largo plazo, porque lo otro, aparte de que me era más barato, 50 euros, yo estaba en la exposición de que en cualquier momento el casero te saca un que viene, que es legal, que vea a designar esta vivienda a un familiar, que usted se tiene que salir y te tienes que ir, sabiendo cómo estaba la vida, o cómo está la vida en Fuerteventura en cuanto a la vivienda. Entonces era una baza a la que me quería mudar ilusionado, Claro. por la estabilidad a largo plazo, o sea, una estabilidad de vida. Estamos hablando, según la ley de vivienda, 30 años. Yo ya estoy jubilado Pero ahora además a razón. cuando eso llegue. Pero cuando me encuentro esto en el despacho, solo ante aquella señor con el contrato, dice, bueno, a pesar de que voy a pagar más, bueno, vale, lo hago. Al menos tengo la estabilidad vital, que es lo que a mí me tenía más en vilo. El estar tan expuesto a un propietario privado que en cualquier momento te podía presentar que usted se tiene que ir. Que esto está pasando mucho. Todos en nuestro entorno conocemos personas que han tenido que salir de sus viviendas porque la vivienda, el propietario ha querido destinarla a otros usos.
principalmente a vivienda vacacional. Exacto. Para no tener que estar mareando la perdiz, a vivienda vacacional. Entonces, claro, es perfectamente comprensible ese desasosiego, ¿no? De tener una familia y decir, es que no sé si el año que viene mi casero me va a decir que me marche en estas circunstancias. O sea Pero además estamos doblemente desprotegidos, Nuria, porque si nosotros ahora queremos optar a otra vivienda de protección oficial, de las que están publicando que se van a construir, no podemos, porque ya estamos en una. Y al Entonces, estar en ¿a dónde una, vamos? renuncias al derecho a poder optar a otra. Entonces, claro, ahora con esta condición... Ojo, que no es que ustedes quieran acumular viviendas de protección No, oficial. no, A ver si... No lo digo porque a lo mejor alguien se acaba de conectar ahora mismo y dice, oye, mira, no, es que entonces vas a tener multipropiedad oficial. No, En no. el caso de que nos se trata de que echen o sea de que una no- vivienda en el Claro. precio de VPO, no Claro, de pero libre mercado. en caso de que dentro de 8 años, que será cuando se cumplan los 10 años que marca el contrato con Bonete Garden, digan, ustedes tienen que marcharse de esta vivienda, nosotros ya no podemos solicitar otra vivienda de VPO, puesto que ya lo Porque hemos solicitado figuramos- ahora y ya no tenemos derecho. Ya Figuramos su solicitar casilla más. pasó, es decir, la han podido Exacto. disfrutar durante 10 años y ya está. Entonces, esa diferencia entre la ley y el contrato de Bonete Garden, ¿cómo es que el ICABI... Lo permite. Exacto. Pues esta es una gran pregunta que tendrá que responderles el ICABI en esa reunión, que será el día 14 de abril. A las 11:30 de la mañana. Y ustedes tienen que trasladarse allí Efectivamente. claro. y pagar los gastos. Por nuestra Sí, cuenta sí, propia. sí. Exacto. Y los gastos de estas personas que les están ayudando jurídicamente también. Llegará el momento en que tengamos que hacer pago de ello, claro. Entonces, lo que tenemos pensado es dividirlo entre todos los participantes Claro. de la plataforma, que ya lo acordamos antes de crearla. Una derrama, ¿no? Para que se pueda pagar esos costes. Pues esta es la situación de, como les decíamos, más de medio centenar de familias que después de haber sido o haberte contado con el visto bueno del gobierno para disfrutar de una vivienda, sobre todo permanente, al menos todo lo permanente y estable que ellos se imaginaban, se han encontrado con esta sorpresa. Precios que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se anuncia en la pancarta que luce delante del edificio y en el que confiaron, pues eso, algo más de medio centenar de familias. Les deseo muchísima suerte, Muchas gracias. que Muchas llegue gracias. y que Gracias. este mensaje llegue fuerte y sobre todo para aquellas personas que en este momento son solicitantes de vivienda de protección oficial, Que se informe. que se Sí, informen, ¿no? Yo creo que este es el consejo. Que tengan cuidado, porque nosotros pensábamos que íbamos, que por fin habíamos cumplido ya con nuestro sueño de una estabilidad total aquí en la isla, después de tantos sub y baja, y no. Son sueños rotos. Exacto. Claro, porque ustedes vienen también de muchas viviendas de alquiler, ¿no? Claro. De cambios, Sí. de Sí, 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 adaptarse, etcétera. O sea, de la casa a cuestas como un caracol, se podría decir, durante Exacto. muchos años. Sí. Mucha suerte, vecinos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias. atender. Bueno, pues ya ven, esto es lo que está ocurriendo también en Puerto del Rosario. Pausa y regresamos. Lo hacemos con la diputada nacionalista, en este caso Natalia Santana, que precisamente ha presentado una iniciativa esta semana que ha sido rechazada por Coalición Canaria, por el Partido Popular y por Vox. Esta iniciativa tiene muchísimo que ver con la Ley Canaria de Vivienda, del tema que estamos hablando.